Profesor Pablo Sandoval, economista de la Universidad de Guadalajara, a quien saludamos con muchísimo gusto. Profesor, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí con el gusto de acompañarlos, como siempre. Muchas gracias, profesor. ¿Qué significa esto? ¿Cómo afecta a la economía de los mexicanos y los jaliscienses este anuncio del Banco de México al elevar al 10.5 las tasas de interés? Bueno, habría que hacer dos comentarios sobre este último incremento. En los últimos años, en los últimos 2 años prácticamente, ha habido incrementos constantes a la tasa de interés con el propósito de controlar la inflación, que como sabemos, después de reactivarse las actividades económicas en todo el mundo, la inflación ha tenido una tendencia al alza. Y bueno, una de las obligaciones del Banco de México, tal vez la más importante, mediante el uso de instrumentos de política económica como es precisamente el manejo de la tasa de interés, lo que ha intentado es controlar la inflación. Eso por un lado. Por el otro lado, también la buena noticia es que el incremento tiene una tendencia a reducirse porque el índice general de precios, eh, tiende a reducirse. Al menos en los últimos 2 meses ha habido una reducción de la inflación en general, aunque la inflación subyacente, que es la que más afecta a los consumidores, porque es la que toma en cuenta los bienes de consumo básico, alimentos, energéticos, etcétera, esa mantiene todavía una tendencia, aunque cada vez más leve, al alza. Y por eso fue importante este último ajuste del año a la tasa de interés con el propósito de controlar el consumo, bajar el consumo y mediante el encarecimiento del crédito, con el propósito de un poco amortiguar el incremento en los precios. Entonces, la buena noticia es que hay tendencias al menos claras los últimos 2 meses de que la inflación tiende a bajar y por lo tanto se espera que el próximo año solamente haya un incremento en la tasa de interés, ¿no? ¿Qué efectos tiene? Pues obviamente al encarecer el crédito afecta la inversión, afecta el consumo, por supuesto, y por lo tanto el crecimiento económico, ¿sí? Entonces, en una condición de bajo nivel de crecimiento económico, bueno, no pandemia, porque realmente no hay ninguna notificación oficial de que la pandemia se haya superado, ¿no? Pero al menos ya no está vigente el confinamiento tan estricto que mantuvo prácticamente paralizada la economía. Entonces, después de la reactivación, por problemas no solamente locales, sino también internacionales, la interrupción de las cadenas de suministro, la baja provisión de insumos que son muy importantes para distintas actividades económicas, particularmente manufactureras, el incremento de los costos de almacenamiento, etcétera. Todo esto ha impactado la inflación y es lo que mantiene la inflación ahorita en niveles que no se tenía conocimiento en los últimos 12, 15 años. Profesor, ¿qué tanto se da esta decisión, la del Banco de México, luego de que ayer la Reserva Federal de los Estados Unidos también aumentar en 50 puntos la tasa de interés referencial allá en la Unión Americana? Bueno, como todos sabemos, nuestra economía está acoplada, para bien o para mal, a la economía norteamericana. Tenemos una relación comercial y de inversión muy, muy, muy alta y quisiera pensar, una fuerte interdependencia. Bueno, de hecho la hay. Entonces, gran parte de las políticas, en particular la política monetaria, en ciertos periodos, dependiendo de las condiciones económicas generales, tiene que estar alineada también a la política de la Reserva Federal de Estados Unidos. Aquí hay un debate importante, se ventiló ya un debate al interior de la Junta de Gobierno del Banco de México, porque hay voces que plantean que sería importante un poco desligar la política monetaria de México de la que está aplicando la Reserva Federal de Estados Unidos,
porque en un contexto de bajos niveles de crecimiento, por lo tanto de inversión, de empleo, etcétera, el mantener tasas de interés tan altas afecta a la inversión, porque encarece el crédito, por supuesto, y esto también impacta al empleo y al crecimiento económico. Entonces, un poquito relajar la política monetaria, no desvincularla completamente de la política que sigue la Reserva Federal, porque no lo podemos hacer. La relación que existe es evidente y no creo que cambie en los próximos años. Entonces, esa es la razón por la que mantenemos esta relación de alineamiento en términos de política monetaria y de manejo de las tasas de interés. Profesor, ¿qué recomendación hace a los trabajadores ahora que gran parte de ellos reciben su aguinaldo? Bueno, en la medida de lo posible, porque hay que reconocer también que la economía nacional no pasa por su mejor momento y esto ha impactado, por supuesto, los ingresos de los trabajadores. Estamos viviendo una inflación que al cierre del año va a rondar el 9% y esto, por supuesto, afecta la capacidad adquisitiva de los ingresos de los trabajadores. Entonces, en la medida de lo posible, hacer un manejo, me parece, racional de sus ingresos, de su aguinaldo, si es posible, saldar algunas deudas que tengan y mantener un monto de ahorro que no sacrifique los niveles de bienestar de los trabajadores. Hay que recordar que en nuestro país aproximadamente 3/3 del personal ocupado gana entre 1 y 3 salarios mínimos. Monto, por supuesto, que es sumamente raquítico y que limita mucho la capacidad de consumo de los trabajadores. Profesor, ¿qué pasa con los créditos a largo plazo, los hipotecarios y principalmente los que se ajustan cada año con la inflación, como lo puede ser el Infonavit y créditos que se dan con pensiones del Estado, esos que se ajustan cada año, profesor? Pues evidentemente que hay un encarecimiento del crédito, ¿sí? El monto a pagar de intereses y de capital se va a incrementar y esto sin duda alguna va a afectar la capacidad adquisitiva y el bienestar de quienes utilizan estos créditos, ¿sí? Esta es la parte indeseable del manejo de la política económica de la política monetaria que está haciendo el Banco de México, porque a mayor apalancamiento de empresas, de instituciones, de gobiernos, mayor carga de la deuda, ¿no? Mayores recursos se tienen que dirigir para financiar el pago de la deuda y de cualquier tipo de crédito, incluso créditos de tasas de interés, de hipotecarios, de automóviles, etcétera. Entonces, esto nos obliga a mantener, y es una recomendación que yo hago, mucha cautela en el uso de cualquier modalidad de crédito, tarjetas de crédito o préstamos del tipo que sea, porque efectivamente la tasa de interés va a encarecer el crédito en general. Entonces hay que mantener mucha cautela en el uso del crédito, particularmente de aquellos que tienen niveles de ingreso muy constreñidos, niveles de ingreso bajos, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado en el manejo de nuestros créditos, por supuesto. Por último, profesor, le preguntaría, Europa también atraviesa por un momento económico complicado, principalmente por el marco de este conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Qué tanto afecta como referencia a lo que sucede precisamente en Europa a la economía mexicana? Bueno, hay que reconocer, porque hay, por supuesto, distintas posiciones, distintas lecturas de lo que está ocurriendo, que los problemas económicos que estamos viviendo son problemas globales, ¿sí? Es decir, el problema de la inflación es un problema global. En algunos países relativamente es menor la inflación que en otros, pero en todos los países la inflación se ha incrementado, ¿no? En la economía mundial la inflación es un fenómeno que está presente, ¿no? ¿Cómo nos afecta? Dependiendo del tipo de relaciones y de la importancia de las relaciones económicas que tengamos con cada bloque. Nuestro referente principal es, por supuesto, Estados Unidos, porque con él
tenemos una relación económica en términos de inversión y de comercio arriba del 70%, ¿no? Con Europa tenemos relaciones económicas importantes. Hay que recordar que tenemos un acuerdo de asociación económica con la Unión Europea y esto ha reactivado las relaciones comerciales y de inversión de nuestro país con los principales países europeos, particularmente Alemania, Francia, Italia, España. Entonces, por supuesto que lo que ocurre en Europa nos impacta, ¿no? Y lo que desearíamos es que estos conflictos que se están viviendo en algunas regiones del mundo, particularmente lo que está ocurriendo en el conflicto entre Ucrania y Rusia, se resolvieran lo antes posible. Porque además estos dos países son grandes proveedores de materias primas y de energía, y esto afecta sin duda la economía y genera presiones sobre los precios de estos bienes. Entonces, insisto, esto es muy importante considerarlo. No estamos exentos de lo que pase en ningún rincón del mundo, pero el impacto hay que ponderarlo en función del tamaño de nuestras relaciones, de la importancia que tengan las relaciones en términos de inversión y de comercio con cada región del planeta. Profesor Pablo Sandoval, economista de la Universidad de Guadalajara, muchísimas gracias por estar en Señal Informativa. Al contrario, es un placer, a sus órdenes. Buenas noches. Muy buenas noches a el profesor Pablo Sandoval. Ya lo escuchó, ahora más que nunca hay que cuidar el dinero que ingresa a nuestros bolsillos. Nosotros hacemos una